Se termina el año 2025 y yo en este momento me pregunto, ¿fue un buen año o un mal año? Del 1 al 10, ¿qué tan bueno fue? Comparado tal vez con 2024, cómo estuvo la inflación, cómo estuvo el dólar y además, ¿qué esperar para el año que viene? ¿El año que viene va a ser mejor o peor que 2025? Bueno, quédate porque vamos a responder todas estas preguntas. Bueno, vamos a dividir este video en varios temas para no hablar de todo en un mismo momento y mezclar las cosas, y vamos a arrancar probablemente con uno de los tópicos con más conflicto y más movimiento este año, que fue el plano cambiario. O sea, estamos hablando básicamente del dólar. Bueno, la verdad es que fue un año que contrasta mucho, yo creo, no sé si mucho, pero contrasta definitivamente con lo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado, 2024, hubo una paz cambiaria inesperada para muchos, salvo por un par de meses, como lo fue, si no me equivoco, mayo y julio, por ahí, de 2024. El resto del año fue muy tranquilo, con el dólar cerrando a un valor menor con el que arrancó. Y este año había arrancado bastante parecido, con el dólar en 1.200 pesos, 1.300, si no me equivoco, como mucho. Y justamente a ese pico de 1.300, no sé si llega a tocar los 1.400, creo que no, siempre hablando del dólar paralelo, porque recordemos que el oficial se actualizaba al 2% todos los meses, salvo en los últimos meses que se actualizó al 1%, pero ese pico de 1300 y pico, el dólar paralelo lo toca en marzo, donde hubo una mini crisis cambiaria, producto de, bueno, la desconfianza que había en el mercado respecto del esquema cambiario del momento, que era tipo de cambio fijo, las pocas reservas que tenía el Banco Central debido a que no había podido acumular demasiadas en 2024 porque había pagado mucho deuda y porque a partir de julio de 2024 a su vez había empezado a comprar muchas menos reservas, y la realidad es que el año arrancó con bastante fragilidad ya en el plano cambiario, pero posterior a esto se dio la salida del cepo, que fue muy tranquila, fue bastante exitosa. Recordamos que no fue total la salida del cepo, o sea, hay muchas restricciones que aún se mantienen, de hecho restricciones que quitaron y volvieron a poner, pero se podría destacar y es real que el dólar ganó mucha más libertad respecto de lo que venía teniendo hace ya prácticamente media década. Así que en el plano cambiario yo creo que lo que se podría destacar como positivo es esto, ¿no? Que hoy tenemos un esquema mucho más libre, como es el esquema de bandas, que, bueno, el tipo de cambio fijo con el que veníamos hace muchísimo tiempo ya. Pero bueno, junto con esa libertad que te da el esquema de bandas, por motivos de los que vamos a hablar después, también apareció mucha volatilidad, ¿no? Sobre todo en la segunda parte del año. El dólar paralelo llegó a costar 1.500 pesos, el dólar oficial estuvo muchas veces en el techo de la banda o muy cerca, y en general la política económica de la segunda mitad del año giró bastante, no totalmente obviamente, pero giró bastante en torno a que no se escape el dólar y que el esquema de bandas se sostenga, lo cual habla de que, bueno, en esta porción de la economía, si se quiere, no se vivió mucha paz. Fue un año bastante complicado y sobre todo que contrasta mucho con 2024, donde prácticamente no hubo problemas en este sentido. De hecho, arrancamos el año con brecha cambiaria, luego la salida del cepo desapareció y hoy tenemos de nuevo brecha cambiaria, mucho menor que la que había a principio de año y de la que hubo en general en los últimos años de la historia argentina, pero hoy hay una brecha cambiaria pequeña que varía día a día, pero suele estar en torno al 3, 4, 5% por ahí. Pero es verdad que al tener un esquema cambiario bastante más libre, bastante más flexible, también esto te ayuda a corregir problemas de posible trazo cambiario y qué sé yo, que son cosas que se cuestionaban mucho más el año pasado y que hoy ya están un poco más detrás, ¿no? En el debate político, económico, porque bueno, al fin y al cabo, si tenés un dólar que no está en el techo de la banda, bueno, qué sé yo, todavía tiene margen para subir, entonces la discusión del trazo cambiario es un poco menos válida, si se quiere, y además terminamos el año con la recalibración del esquema de bandas, que te ayuda justamente a que el dólar al final no te termine quedando mucho más barato y a que el esquema tenga incluso más libertad de la que venía teniendo y que le dé la posibilidad al dólar de moverse más, sobre todo en términos reales, no tanto nominales porque no importa tanto, sino en términos reales para que no te termine generando problemas externos y qué sé yo. Así que en el plano cambiario, o sea, respecto al dólar, la realidad es que no fue el mejor año de todos debido a la volatilidad tremenda que hubo, pero sí que es verdad que hubo avances y cerrás el año mejor que como lo arrancaste. Arrancaste el año con un tipo de cambio fijo, cerraste con un esquema de bandas relativamente sólido y más creíble que antes. Luego en el plano de la inflación es un año un poco complicado, tal vez. Te interrumpo para contarte que ya abrí el grupo de Daily Economics Pro, la comunidad de Telegram Pro la paga, porque recordad que también tenemos una pública gratuita que es Daily Economics. Bueno, esta es Daily Economics Pro. Ya abrí el grupo para que podamos charlar, para que les pueda ir contando las cosas que tengo preparadas, para poder conocerlos. Así que bueno, los que se anoten y quieran participar de Daily Economics Pro, la realidad es que ya van a poder entrar al grupo, pero solamente para charlar, porque oficialmente arranca el 20 de enero y ahí es donde ya empezamos con los vivos para charlar con ustedes, con los análisis a pedido de ustedes y con todo el contenido bueno, de verdad, de Daily Economics Pro. Pero bueno, como sugerencia, la realidad es que quedan muy pocos cupos ya y si querés entrar,
puedes anotarte, te dejo el link en la descripción y ya vas a poder aprovechar el grupo porque ya está abierto el grupo para que podamos charlar y se puedan conocer entre ustedes y me puedan conocer a mí también. Así que bueno, nada, te dejo el link en la descripción. Acordate que si pagas por adelantado tenés descuento. Puede que sea peor de lo que se esperaba a principios de año porque la realidad es que cerrás con un nivel de inflación que es más o menos parecido al nivel con el que arrancaste. De hecho, la inflación interanual, si no me equivoco, fue en la última medición que subió. O sea, por primera vez la inflación de los últimos 12 meses fue mayor a la inflación de los últimos 12 meses medida desde el mes pasado. Entonces, desde un plano resultadista muy básico, o sea, sin analizar el contexto en el que se dan esos resultados, se podría decir que no fue el mejor año de la inflación porque tuvimos un primer buen semestre, con la inflación incluso terminando en 1,5 o 1,6%, creo que fue en junio de 2025, y terminás el segundo semestre, bueno, con noviembre la inflación en 2,5, veremos ahora en diciembre, pero probablemente arriba de 2%, ¿no? Entonces, si llegaste a tocar mínimos de 1,5 y terminás con 2%, se podría decir que no fue un muy buen año, pero todo esto, leído en el contexto, la realidad es que no me parece tan malo. Primero que nada porque esa comparación es medio injusta, porque el 1,5 de mayo la verdad que es poco representativo del nivel de inflación que tenía la economía argentina en ese momento, porque venías después del overshooting de precios que hubo en abril, o sea, después de la subida descomunal de precios que hubo en abril, que fue el mes de la salida del cepo, donde un montón de gente subió los precios por las dudas, después tuvo que volver para atrás. Entonces por eso la inflación dio muy baja en mayo y en junio, pero normalmente estaría más cerca de 2 que de 1,5. Entonces esa comparación de mayo contra noviembre me parece un poco injusta, ya hablé de esto en otro video igual. Y además hay que entender el contexto en el que se da la inflación de en torno a 2%, ¿no? Que es en un contexto de mucha volatilidad política de la que ya vamos a hablar y sobre todo de mucha volatilidad en el dólar, ¿no? El dólar pasó de mínimos en 1.100 pesos, creo, si no me equivoco, en enero, febrero, a costar el paralelo casi 1.500, o sea, un aumento de casi el 50%. Sin embargo, la inflación interanual, no tengo ahora el número, pero va a cerrar en torno a 30% y sin tener ningún mes particularmente caótico para la inflación, más allá de marzo, que creo que había dado 3,7, algo así, que ese sí que fue bastante, pero después incluso en los meses de mayor volatilidad, que fueron estos últimos, la inflación llegó a tocar un máximo de 2,5, que no es demasiado, ¿no? Entonces, para mí, respecto a la inflación, es un buen año, o es un año que está ok, porque los resultados tal vez no tan buenos se dan en un contexto que fue bastante duro y bastante jodido y que ponía bastante a prueba al esquema económico en términos de qué tan buenos resultados puede dar el dato de inflación, y la realidad es que el equilibrio macro Argentina respondió bastante bien con la inflación, que es, bueno, con un aumento que tiene sentido porque el dólar aumentó un montón, pero tampoco tanto. Así que yo desde el lado de la inflación veo eso, ¿no? Como que la macro aguantó. O sea, recibió un golpe muy fuerte, muy duro y aguantó, se mantuvo en pie. No mostró resultados excepcionalmente buenos, no es que la inflación terminó en 1%, incluso con el dólar subiendo un montón. No, eso hubiese sido, la verdad, que un resultadazo, pero no aumentó demasiado. De hecho, de nuevo va a terminar en el mismo nivel más o menos con el que arrancaste el año, así que no está mal. Y digo que no es tan malo, de hecho que hasta incluso podría ser bueno porque, claro, se supone que el año que viene no vas a tener el ruido que tuviste este año, entonces la expectativa es que, bueno, el año que viene la inflación baje de manera relativamente pronunciada. Probablemente lleguemos a tener otra vez varios meses seguidos de inflación arrancando con 1%, o hasta incluso, bueno, en un escenario bastante optimista, los últimos meses arrancando con 0, ¿no? 0,8, 0,7, algo así. Después, respecto del plano fiscal y de la deuda, que los voy a juntar porque, bueno, siempre vienen relacionados, la realidad es que la parte fiscal es por escándalo, pero por un escándalo absoluto y morboso, la más sólida de este gobierno. O sea, no importa qué es lo que suceda, que siga habiendo superávit fiscal. Y ya sé que está la discusión de, no, bueno, pero los intereses de las LECAPs no se devengan mes a mes, sino que se pagan todos de una cuando vence el capital al fin del vencimiento básicamente del instrumento. Entonces hay un montón de intereses ocultos que no estás devengando y qué sé yo, y entonces en realidad no tenés superávit. Bueno, incluso haciendo esa cuenta seguís teniendo superávit primario. No sé si tiene del todo un buen criterio porque para mí no es del todo representativa del costo financiero de esos intereses, porque la inflación te los va licuando, ¿no? Entonces devengarlos mes a mes, sin contar que después la inflación te los va a ir haciendo pomada, me parece un poco aumentar el peso de esos intereses en términos del esfuerzo financiero que te significa pagarlos, pero bueno, no importa. Incluso tomando ese criterio sigue habiendo superávit fiscal primario, y si no lo tomás hay superávit fiscal financiero, o sea que la situación, yo creo que está bastante claro que sigue siendo sólida. O sea, veníamos a tener déficit fiscal de 6 puntos del PBI. Hay que ser relativamente comprensivos en este sentido. Y después, respecto de la deuda, tal vez alguien un poco más optimista hubiese esperado más avances este año. ¿Avances a qué me refiero? No tanto a el desendeudamiento, porque la realidad es que creo que pasó más o menos lo que incluso los pronósticos optimistas decían, que era, bueno, que la deuda bajaría un poco este año y ya está. O sea, que el gobierno no tomaría nueva deuda, que la mantendría nominalmente más o menos al mismo nivel, y bueno, como la economía crece, en términos del PBI iría bajando. Incluso creo que disminuyó nominalmente la deuda, o sea, en algunas decenas de miles de millones de dólares. Ahora mismo no tengo el número, creo que eran 20.000, 30.000 millones de dólares menos de deuda. Pero sí, tal vez algunos, los más optimistas, pensaban que este año, bueno, podría haber una baja del riesgo país un poco más pronunciada. Recordemos que el riesgo país cierra más o menos igual que como arrancó, que es arriba de los 500 puntos. Si bien obviamente hizo nuevos mínimos, no es por tanto el nuevo mínimo, la diferencia es
bastante pequeña, entonces sí se podría decir que en ese sentido no hubo tantos avances, pero de nuevo, si haces un análisis un poco más complejo y entendés el contexto en el que eso no sucedió, y bueno, queda clarísimo. O sea, básicamente, luego del buen resultado en las elecciones, el riesgo país creo que bajó a la mitad o algo así, o sea, estaba en 1200 y terminó en 600 por ahí, no me acuerdo bien el número. Y bueno, ahí entendés básicamente por qué no bajó el riesgo país, ¿no? Porque había un shock político incontrolable o no generado por la gestión económica, sino que es algo exógeno, que bueno, ya está, te hizo aumentar el riesgo país 600 puntos. No estoy diciendo que sea todo culpa de la oposición, pero evidentemente si después de las elecciones baja 600 puntos, ellos tenían una culpa, digamos, si se quiere, mayoritaria, ¿no? Luego se anunció el tema de que se van a comprar reservas, que probablemente haya sido uno de los factores que hizo que el riesgo país no termine de descender este año a los niveles que serían necesarios para empezar a rolear la deuda de manera completa, si se quiere, o sea, el gobierno pudiendo elegir qué es lo que rolea y qué es lo que no, y no estando a merced de, bueno, si el mercado te llega a prestar o no. Pero bueno, de nuevo, la expectativa de cara al año que viene es que el riesgo país baje. O sea, ahora se va a pagar la deuda en enero, no sabemos cómo se va a pagar, de dónde va a salir la plata, pero se va a pagar segurísimo, no van a defaultear esa deuda. Y de una vez quitada la duda de dónde va a salir esa plata, yo creo que el riesgo país va a empezar a bajar. Digo que baja a 200 puntos, eso para mí no va a suceder, pero tal vez a 400 o algo así, o a 300 y algo, qué sé yo, puede ser posible. Así que en el plano fiscal y de la deuda, para mí la verdad es que también uno de los más sólidos. Lo único negativo es el tema del riesgo país, que de nuevo no creo que no haya bajado por un tema de gestión económica, por un tema de que la política económica haya sido mala o muy mala, sino que el principal factor para mí fue exógeno, que fue un tema político, que en parte también es culpa del gobierno porque no se manejó muy bien la verdad esos meses, pero bueno, también es culpa de la oposición y bueno, eso uno no lo puede controlar, ¿no? Simplemente son cosas que pasan y ya está. En el plano de las cuentas externas, o sea, cuenta corriente, etcétera, la balanza comercial, para mí el año fue mejor de lo que se esperaba. Yo creo que el año pasado uno hubiese esperado, sobre todo por cómo terminó el año, ¿no? Y el precio del dólar y el tipo de cambio real al momento de finalizar el año, que tal vez, bueno, este año iba a aumentar mucho más el déficit de cuenta corriente y que se venía una apreciación cambiaria de la que no íbamos a poder salir, que la balanza comercial iba a empezar a dar negativa. Y la realidad es que, bueno, la balanza comercial no fue tan buena como el año pasado, porque el año pasado metiste una devaluación de la puta madre, en realidad fue hace 2 años, pero fue en diciembre. Pero la balanza comercial parece sólida, es como, no importa qué es lo que pasó ni en qué momento vos te pongas a analizar de este año, que siempre la balanza comercial es positiva, siempre hay superávit. Y en relación al déficit de cuenta corriente no tengo ahora el número, pero creo que había un déficit que también existe, no es que es cero, pero no es una magnitud muy grande. Creo que va a terminar el año abajo de 2 puntos del PBI o por ahí, o sea que no es demasiado, no sé. Creo que en este plano también las cosas están como controladas, ¿no? O sea, los números no son todo lo bueno que podrían ser. Obviamente que algunos podrían querer que haya, no sé, superávit de cuenta corriente de 6 puntos del PBI, cosas así, locuras, pero no está mal un déficit de cuenta corriente de 2 puntos del PBI. Me parece que puede ser sostenible, ¿no? Porque la gran duda es esa, ¿no? ¿Es sostenible o no es sostenible? Bueno, puede ser sostenible, no sé, la magnitud no me dice que sea insostenible. Después habrá que ver cómo se financia, ¿no? Sobre todo de cara al año que viene, porque va a haber entrada de capitales seguro y bueno, vamos a ver si los dólares que entran son muy especulativos de corto plazo o no, y bueno, qué tan vulnerables pueden ser las cuentas externas debido a esto. Pero este año la realidad es que hubo mucho quilombo y aún así no hubo tantos problemas en las cuentas externas, estuvo todo bastante bien. Respecto al crecimiento económico también, ¿no? Uno se veía los últimos 6-9 meses del año pasado, decía, no, este año vamos a crecer un montón. Obviamente no iba a ser así porque estaba rebotando después de una caída muy fuerte que fue en el primer trimestre de 2024 y en el último trimestre de 2023, pero yo no sé si había gente que se esperaba que haya un estancamiento como el que hubo, ¿no? O sea, la economía creció mucho en el primer trimestre, sobre todo por enero y febrero, porque en marzo la economía cayó, creció mucho en enero y febrero, y desde ahí que la economía no logra superar el nivel de actividad económica que hubo en febrero. Hizo medio como un serrucho, cayó en algunos meses subió, ahora en octubre que salió el dato, creo que literalmente ayer, o hoy mismo, no me acuerdo, la economía volvió a caer y bueno, básicamente de febrero en adelante hubo estancamiento, pero lo más loco fue que en los meses de mayor volatilidad, de más quilombo, la economía creció, que fue básicamente los meses previos a las elecciones, probablemente porque subió el dólar, ¿no? Y eso le ayuda un poquito a la economía a crecer. Entonces me pareció un año tirando a mediocre, ¿no? Es como, bueno, se esperaba un poco más. Obviamente por temas estadísticos, la economía va a dar que crece, no sé, 4 o 5%, algo así, pero si vos te pones a ver mes a mes, la economía no va a crecer más de 2-3%, que está muy bien, pero bueno, uno se pone a pensar en lo que pasó entre febrero y octubre, que son muchos meses, que es crecimiento de 0%, incluso la economía cayó un poquito, y bueno, te hago un poquito de picardía, porque tal vez se podría haber crecido mucho más, pero no está mal, sobre todo de cara a 2026, ¿no? Porque si con terrible quilombo, aún así, tu economía va a terminar creciendo 1, 2, 3%, no me refiero a la interanual, porque se compara con el promedio del año pasado, y eso yo creo que engaña un poquito esa manera de medirlo, sino punto a punto, o sea, diciembre de 2025 contra diciembre de 2024, bueno, si la economía igual creció, incluso con el quilombo que hubo, bueno, el 2026 se supone que va a ser un año excelente, ¿no? Entonces, en este plano yo lo veo como, ok, para mí fue malo,
pero de nuevo, teniendo en cuenta el contexto, me parece no tan malo. Después la parte política, la verdad que fue un desastre. Creo que igual hay dos maneras de mirarlo. Una es punta a punta y otra es viendo el periodo completo. Si miramos el periodo completo y básicamente nos metemos en lo que pasó en todos los meses, no solamente comparar cómo arrancó contra cómo terminó, fue un desastre absoluto. El oficialismo tuvo muchos más errores que el año pasado, la oposición estuvo totalmente descontrolada y en modo salvaje queriendo romper todo. El Congreso se transformó en un campo de batalla donde la oposición quería sabotear al oficialismo todo el tiempo y el oficialismo se manejaba muy mal, perdiendo alianzas por doquier y sobre todo lo peor para mí de lo político, que es, bueno, esto podría suceder y sin más, o sea, a quién carajo le importa, pero el problema es que para mí la gran mayoría de los problemas económicos que tuviste son por esto, son por lo político. O sea, el plano político, el mal desempeño político que hubo en la Argentina en este año fue el que te provocó malos desempeños en el plano cambiario, en la inflación, en la parte de la deuda, ni hablar. El tema del riesgo país se explica muy fuerte por lo político y problemas en todas estas cosas te hace pomada de crecimiento económico. O sea, para mí el gran aspecto muy negativo de este año, que es el culpable de muchas de las cosas que nos pasan hace un montón de años, pero bueno, también de muchas de las cosas malas que nos pasó este año, es el político. Y como la gran mayoría de los años de la historia argentina, la política no está a la altura de lo que necesita el país y termina destruyendo más que construyendo, ¿no? Así que la verdad que la parte política, un desastre. Pero sí que hay algo que destaca si nosotros analizamos la parte política de la otra forma que dije que se podría analizar, que es punta a punta, que es, bueno, creo que cerramos el año mejor que como la arrancamos. O sea, de cara a cómo va a desenvolverse la política en el futuro, pareciera ser que va a haber mucha más estabilidad ahora, o desde ahora para adelante, que la que uno podía prever a principio de año. ¿Por qué? Bueno, primero porque los poderes ahora están un poco más balanceados. La realidad es que tener un oficialismo que tiene 30 diputados o algo así, tenía 37, no sé, y 7 senadores o algo así, bueno, la realidad es que no es auspicioso y no es bueno para el país. O sea, que tu oficialismo esté tan reventado significa que en general va a tener mucha menos maniobra para manejar la economía. Y bueno, que el tipo que esté manejando la economía no tenga maniobra desde el Estado, ¿no? O sea, el que esté conduciendo la política económica, y por lo general genera dudas, genera malestar en el mercado, genera volatilidad. Así que para mí desde ese lado también hay un gran avance, independientemente de que sea Milei o no, o de que sea liberal o no, el presidente o la fuerza política que consiga más diputados y que conforme un oficialismo relativamente sólido, porque independientemente de cuál sea el color político del oficialismo, si tiene 30 diputados en general, bueno, decís, ¿y cuánto va a poder gobernar este chabón? ¿Se entiende? Y fue lo que pasó en 2025. Por eso fue un desastre en parte la parte política. Por otro lado, lo bueno, la verdad que es innegable, es que la oposición tiene mucho menos poder que antes en el Congreso. Ya nos dimos cuenta que el mercado detesta a la oposición y le tiene terror. Y bueno, simplemente que tenga menor representación en el Congreso es algo positivo para la economía. Por lo menos eso es lo que pienso yo y lo que piensa todo el puto mercado. Aunque bueno, vos puedes no estar de acuerdo, por supuesto. Y la otra parte es que yo veo al oficialismo, a pesar de que comete muchos errores políticos, como ya sabemos, un poco más maduro, ¿no? En el sentido de que tal vez ha entendido que bueno, para gobernar y sí, tenés que transar con gente con la que no querías transar, tenés que transar con gobernadores, tenés que transar con gente del Congreso, con varios poderes que hacen lobby y así conseguís la famosa gobernabilidad que al mercado, bueno, le gusta y es necesaria, ¿no? Entonces yo creo que el oficialismo está en proceso de aprender eso y hoy lo tiene mucho más aprendido que antes. Obviamente hay que ver cómo se desenvuelve, ¿no? Porque por ejemplo ya lo que fue el tema del presupuesto en este último mes, bueno, no sé a quién le habrá parecido mal o bien, pero no salió perfecto, por lo menos. Uno de los últimos planos que quería tocar es el plano social, que obviamente es el más importante en términos de resultados, ¿no? O sea, todo el resto al final lo que queremos es que dé buenos resultados en este ámbito, que es el ámbito social, que es el ámbito, bueno, del nivel de vida de la gente, ¿no? Este año la pobreza bajó bastante, es verdad que se redujo la velocidad a la que bajó la pobreza en los últimos meses, pero bajó bastante. Eso es destacable, de hecho ya estaba abajo de 30% según mediciones del Ministerio del Capital Humano. Según la Universidad de Itela está en 31, si no me equivoco, o 30,7 creo que era, no, me parece que era 31. Bueno, es destacable esto y lo más probable es que se estanque por ahí, ¿no? En 30, 20 y mucho, que es el nivel de pobreza estructural que tiene Argentina hace muchísimo tiempo. Por otro lado, el desempleo a su vez también bajó, pero no bajó demasiado. Lo más destacable del desempleo es que se mantiene en niveles que son saludables o casi saludables. La realidad es que se mantiene por debajo del promedio de nivel de desempleo de los últimos 20 años, así que desde ese punto de vista también bastante bien. Parece que no hay mucha presión en el mercado laboral, pero claro, es porque el empleo formal está estancado, el empleo informal lideró bastante, pero sobre todo el empleo independiente es el que está creando puestos de trabajo, o sea, básicamente los monotributistas. O sea, hoy no hay muchísimo desempleo porque existe el monotributo, ¿no? Lo cual no me parece malo porque efectivamente cambia la modalidad de trabajo de la gente, hay muchos más trabajadores independientes que antes, pero a su vez también hay muchos monotributistas que son trabajadores en relación de dependencia pero mal registrados, ¿no? Entonces es como una semi-informalidad el monotributo en muchos casos. Entonces en el fondo, bueno, la informalidad te está salvando mucho del desempleo, ¿no? Si la economía no tuviese esta flexibilidad que tiene hoy en Argentina de generar mucho empleo informal, probablemente tengas muchísimo desempleo que por suerte hoy
no existe, también en parte por lo que voy a decir a continuación, que es el tema de los planes sociales, ¿no? Los ingresos de los planes sociales han crecido muchísimo, muy por encima de la inflación, lo cual explica sobre todo la caída de la indigencia, también de la pobreza, pero sobre todo de la indigencia. Y lo que sí se comportó medio pelo es el tema de los salarios, ¿no? Sobre todo los salarios formales tuvieron un año bastante malo, los salarios públicos tuvieron un año igual de malo que en 2024, o sea, no igual de malo en términos de lo que cayó, porque los salarios públicos cayeron mucho más en 2024, pero mantienen el mismo nivel, más o menos, que 2024, que es muy bajo, es un 15% abajo, 30% abajo los nacionales y están en el mismo nivel los provinciales, ¿no? O sea, los gobernadores están manteniendo los salarios públicos y en nacionales se están haciendo pomada. Y después, bueno, los salarios informales han crecido un montón según el INDEC. No sé si hay algún tema metodológico o qué onda, pero muestra que crecen un montón, lo cual no me parecería mal, o sea, digo, podría ser real, pero bueno, la magnitud es enorme. Así que bueno, no sé, el INDEC muestra que hay un crecimiento muy grande de los salarios informales, tal vez porque partían de un piso muy bajo. Pero bueno, ahí está. Y bueno, desde el plano internacional es auspicioso que nos apoye Estados Unidos. Es verdad que van a tener elecciones igual el año que viene, elecciones de medio término. O sea, no es que Trump puede dejar de ser presidente, pero eso para Argentina es muy bueno. Es malo que haya mucho quilombo geopolítico. En general hay muchos focos de conflicto internacionales que podrían terminar generando algún problema que se extienda de manera mundial. No me refiero a una guerra mundial, sino bueno, a que simplemente haya mayor volatilidad en el mercado financiero porque, no sé, explote no sé qué conflicto en X zona del mundo. Y bueno, eso a Argentina le pega porque es un país muy volátil, en general muy frágil en este sentido. Así que bueno, esa parte es mala, hay mucha incertidumbre también por el tema de la inteligencia artificial y mucha gente que dice que hay una burbuja. Bueno, estos temas tampoco quiero profundizar mucho porque no es tema del canal nuestro. Pero a su vez también parece que se viene un periodo donde van a empezar a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual a nosotros nos beneficia. Hay más flujo de capitales que viene para Argentina cuando bajan las tasas de interés en el primer mundo. Así que bueno, desde el plano internacional yo creo que hay cosas buenas, cosas malas. No sé si el año que viene va a ser bueno, tampoco sé si va a ser malo. Parece que es un año donde va a haber mucha heterogeneidad, ¿no? Como que algunas cosas están bien, otras cosas están mal y que nadie tiene muy claro si el mundo en general está muy bien o no y si va a estar muy bien o no el año que viene. Pero bueno, Argentina tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es el factor diferencial respecto de muchos otros periodos de la historia argentina y eso puede ser muy bueno. Así que bueno, hasta acá un poco, ¿no? Mi conclusión es que 2025 ha sido tal vez un año peor de lo que se esperaba. Ha sido un año que fue mucho peor que los últimos meses de 2024, pero también es un año donde la economía ha tenido que resistir un shock muy fuerte político en los últimos meses. Para mí la macro se la bancó bastante bien, o sea, para lo que fue el shock, que fue de una magnitud monumental, yo creo que los problemas que hubo fueron menores de los que tal vez se podrían haber generado si te agarraba con cualquier otra macro, como fue 2023, ¿no? 2023 tuviste un shock político muy similar, donde había un miedo terrible, y bueno, más allá de que también hubo mala política económica, la inflación voló. Bueno, este año cerraste con una inflación mucho más baja que el año pasado, a pesar de que se haya ido un poco toda la mierda en los últimos meses, entonces bueno, me parece un año que estuvo ok, ¿no? O sea, fue un año malo, pero a la vez fue un año donde tuviste que bancarte problemas exógenos, o sea, externos que no son generados por la política económica y te los bancaste relativamente bien, a pesar de que igual el gobierno ha cometido varios errores, sobre todo para mí desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico creo que hubo varios, sobre todo los meses previos a las elecciones. Realmente nadie entendía qué estaba haciendo el Banco Central, quitando, poniendo otra regulación, pichuleando, como metiendo regulaciones para sacar alguna ventajita de corto plazo, cosas que no ayudan, pero bueno, son relativamente mínimas, yo creo, respecto de lo que fue más importante, que fue el shock político, ¿no? Entonces, bueno, un año ok, un año donde se puso a prueba la economía argentina, más que un año donde creciste o no creciste. Un año donde te pusiste a prueba y saliste vivo. Así que bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado. Recordá que puedes unirte a Daily Economics Pro, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Ya estamos a punto de llenar los 50 cupos, así que nada, puedes anotarte, pero tenés que apurarte. Y te aclaro que los que pagan por adelantado, que tienen un 44% de descuento, aseguran su cupo respecto de los que van a pagar recién el 20 de enero, que es cuando se inaugura el grupo. Así que bueno, yo te lo sugiero. El grupo ya lo abrí, pero solamente para charlar, para ir mostrándole las cosas que voy a hacer en el futuro, pero arranco oficialmente el 20 de enero y ahí arrancamos con los vivos, con las llamadas que voy a hacer con ustedes, con los análisis a pedido de ustedes, etc. Así que bueno, nada, te dejo el link en la descripción para que puedas sumarte. También muchas gracias a los miembros de Patreon por ayudarme a hacer todo esto posible y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Espero que te haya gustado este video y como siempre, por último, te mando saludos.